드림 거스바보다 당보들이야 남블랭게 성물이야. 아니, Así que hoy, para comenzar, me gustaría ofrecerles mis saludos a todos ustedes y Tashi Delek. 삼주실래 쉬하다. 안데 니마 수주니마 순버디 차례야래. Hoy es el tercer día de nuestras enseñanzas. 순버디 저기가 아니 이 가수로다. 다 드림 니마들이야. 다 니야. Y ya que hoy es el tercer día, en primer lugar, me gustaría continuar con nuestra conversación que comenzamos el otro día y me gustaría comenzar con lo siguiente. 다 가상 샘sam의 중국의 교yen 라면 방법 충분히 수행바. 다 디나로네 Ayer mencioné que se dieron muchas condiciones que dieron paso a la tradición solamente y entre ellas pensé que si escogíamos 4 y podíamos presentarlas, y llegamos a pensar que la primera fue la tendencia en general que dirigía a las personas a tener que la mente es primaria, lo más importante. Esta fue la dirección en que el budismo se estaba dirigiendo. Y la segunda fue determinar una base para el samsara durante el periodo de la escuela, aun cuando los budistas no aceptaban las presentaciones no budistas acerca de un yo, sí aceptaron las presentaciones sobre el samsara. Y ya que no hay un yo, se tiene que establecer cuál es la base del samsara y se discutió en gran medida acerca de esto. Así que, siguiendo esta charla que hablamos el otro día, sabemos que el Yogacara llegaron a desarrollar la discusión o la presentación sobre la conciencia base, y la tercera fue una forma nueva, una vista nueva de ver las prajnaparamitas. Estas hablan en gran medida acerca de la visión de la vacuidad. Y ya que habla acerca de la vacuidad y el punto de vista de ella, esta llegó a ser otra condición. Porque para determinar la vacuidad hay que determinar la inseparabilidad de la naturaleza de las cosas y la vacuidad. Y esta fue otra condición que dio paso al desarrollo del punto de vista solamente. La tercera fue el jnana, la práctica de yoga, debido la gran estima que los practicantes tenían por esta meditación. Se dieron diferentes explicaciones y esta fue otra condición que dio paso al desarrollo de la visión Yogacara o solamente. Y como lo describí el otro día, lo que llamamos las personas que practican o son los seguidores de la solamente, de la escuela solamente, son los yogacharas o los practicantes. ¿Y cuáles son su origen? Podemos describir los orígenes de los maestros yogachara como lo siguiente.
No estoy seguro si pueden ver lo que les estoy mostrando en la pantalla. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Así que cuando estamos hablando acerca del origen de los maestros Yogacara, en primer lugar, es importante tener un entendimiento de lo que significa yoga, de la palabra yoga. Y cuando hablamos acerca de ella, a un nivel amplio, el yoga significa dhyana, samadhi, las visualizaciones de deidades y otras prácticas en las que la mente se concentra de forma unipuntual. Desde esta perspectiva más amplia, todos los practicantes budistas pueden ser llamados yogis. Por ejemplo, como Milarepa. Decimos que Milarepa es como la joya de la corona de los yogis. Así le llamamos, este es el nombre que le llamamos también. Y hoy en día algunas personas piensan que esta palabra yogi se refiere a los laicos. La gente piensa de esta manera. Pero la palabra yogi no necesariamente se refiere a los laicos o a las personas que son cabezas de casas. Al contrario, se parecen a los practicantes de dhyana que se han enfocado unipuntualmente en las prácticas de visualizaciones de deidades y les llamamos yogis. Y si lo pensamos de esta perspectiva más amplia, no hay ningún error en él. Tanto en el budismo como en muchas escuelas hindúes, el yoga se considera como un camino importante para alcanzar la liberación. Y su práctica y meditación principal es de unirse indivisiblemente con Dios o entrar en unión con Dios. Así que yoga también puede significar unirse o unirse de manera indivisible. Por esta razón, aún entre los que no son budistas, también practican dhyana y visualización de las deidades y samadhi, y también se les pueden llamar yogacharas o practicantes de yoga. Así que hay una razón del por qué se les puede llamar así. Sin embargo, en tiempos posteriores, los budistas han llegado a entender lo que sabemos cuando decimos yogachara, nos estamos refiriendo a los yogis de la escuela solamente. Y esto ocurre más tarde en la India y continúa hasta hoy en tiempos contemporáneos. Así que básicamente cuando estamos hablando de los yogacharas, estamos hablando de los practicantes de la escuela solamente. Entonces, ¿cómo se originaron los yogis de solamente que fundaron y sostuvieron la escuela solamente? O si lo vemos de otra manera, ¿cómo surgieron estos primeros yogis separados de los demás practicantes y formaron una escuela autónoma? Para explicarlo, como lo dije anteriormente, sería razonable decirles los practicantes budistas Yogacara, pero ¿por qué se les dio este nombre a los practicantes o a los yogis de la escuela solamente? Para entenderlo, bueno, en primer lugar tenemos que ver los niveles de Yogacara, el texto, los niveles de Yogacara para llamarlos. En los niveles del Yogacara, en sánscrito se le llama el Yogacara Bhumi. Y el Yogacara Bhumi en tibetano se le dicen los niveles de las 5 escuelas. La parte principal de los niveles, segundo es compendio de acercamiento, tercero compendio de enumeraciones, cuarto es compendio de los modos de explicación. Contiene todos estos diferentes compendiums, este texto.
En el lenguaje chino se llama las explicaciones de los niveles Yogacara. En la lengua china, para este texto, el término general mm, se le llama los 5 niveles o los 5 conjuntos de los niveles. Y cuando estamos hablando acerca de esto, de los 5 conjuntos de los niveles, se les ha dado un diferente nombre, es básicamente, estamos hablando básicamente del mismo texto. Y se les consideran como muy importantes para los seguidores solamente. Y si pensamos acerca del contenido de estos, de los niveles de Yogacara, hablaré de ello en detalle. Ahora no tengo que entrar en detalle ahora, pero por hoy sí hablo simplemente de cómo el título de los niveles del Yogacara llegó a darse. Sería más fácil entender un poco acerca del texto principal. En sánscrito se llama Yogacara Bhumi. Lo podemos traducir de manera coloquial de dos formas. Una sería las etapas de las prácticas de los yogas o de los yogis, o la otra forma, las etapas que son logradas por los practicantes de la yoga. Así que la traducción en tibetano encaja entre estos dos títulos, pero parece que se aproxima más a la segunda. Y este habla acerca de los niveles, la diferente orden en que se pueden alcanzar los diferentes caminos y niveles. Así es como se entiende de acuerdo a la traducción chino y tibetano. Pero si miramos el texto en sí de los niveles del Yogacara, el entendimiento, el primer título es mejor porque habla acerca de los diferentes niveles de las prácticas yogas. Así que el primer título es más fácil de entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué primero tenemos los niveles, el nombre de los niveles de cada nivel? Y este se divide las prácticas principales en 17 niveles o 17 etapas de práctica. Y los dos primeros, el nivel asociado a un cuerpo con las 5 conciencias y el nivel de la mente. Y estos dos niveles introducen el modo general del funcionamiento de la mente. Y después los siguientes 7 niveles, estos son niveles que comienzan desde el nivel donde se considera y se examina hasta el nivel sin remanente. Y estos introducen las etapas de dhyana, de la meditación dhyana. Así que esencialmente estos dos niveles y los siguientes 7, que en total llegan a ser 9 secciones, y de los siguientes niveles, el objetivo principal de yoga es enseñar en los 3 niveles siguientes en relación a los 3 entrenamientos. Y estas son las etapas del entrenamiento de un practicante de yoga. Después se enseña la presentación de los 3 vehículos relacionados a las diversas inclinaciones de los practicantes, los niveles de los oyentes, los pratyekabuddhas y los bodhisattvas. Esos son los 3. Finalmente hay 2 etapas más, la fruición de alcanzar y el nirvana con y sin remanente.
Estos introducen las etapas de dhyana. Y es por eso que hablamos acerca de 17 niveles. Así que los primeros 9 hablan acerca del objeto de la meditación o el objeto de enfoque. Y los últimos 8 hablan acerca del conducto y la fruición y el método de práctica principalmente. De ese modo, cuando leemos los niveles de Yogacara, contiene pues los caminos practicados dentro de los 3 vehículos o de todos los niveles de los practicantes budistas. Todos ellos están compilados dentro de este texto, los niveles del Yogacara. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del autor de escribirlo? Pues fue el de escribir originalmente un texto vasto que compile todas las etapas de la práctica budista. De este mismo modo, podemos entender que los yogis, a los que los niveles de Yogacara hacen referencia, debemos de entenderlo como que se refiere a todos los practicantes budistas, no solo dirigido para los practicantes del Mahayana, Yogacara, o tan solo unos pocos practicantes. No deberíamos entenderlo de esa manera. Y mencionamos que es un texto fuente para los yogis de solamente. Pero decimos que los niveles de Yogacara contienen las prácticas de los 3 vehículos. ¿Y cómo se llega a convertir en un texto fuente para los yogis de solamente? Esto es algo contradictorio. Pero si llegamos a abordar las razones del por qué se le llama un texto fuente para los yogis del solamente, pues llegamos a ver que hay diferentes razones. Desde un punto de vista, cuando hablamos sobre la época en que fue escrito y la intención original de los autores, tenía la intención de compilar todos los métodos budistas en un solo texto. Y podemos deducir que esta fue su intención. Y cuando enfatizamos esta razón, Yogacara puede ser entendido o que es dirigido hacia todos los practicantes budistas. Es importante tener esto claro y no pensar que solamente es para los practicantes de solamente. En el Kano chino ahora, en el Kano chino existen otros 2 textos que se denominan con un nombre similar o con el título en sánscrito de Yogacara Bhumi, de las 3 cestas. Dentro de las 3 cestas hay otros textos que tienen el mismo nombre. Hay 2 textos más que tienen títulos similares como Yogacara Bhumi. El primero fue traducido por el maestro occidental Chintamarikshita. Y el nombre de este texto traducido se llamaba el nivel de los Yogacharas o el Yogacara Bhumi. Y lo sabemos porque en la apertura de este sutra se ha escrito claramente Yogacara Sutra. Y también traducido en el lenguaje Chin como caminos y niveles de la práctica de los yogis. Este fue
Este fue traducido en el siglo II por un monje llamado Anshigao, un príncipe del imperio parto o persa en Irán, y fue traducido al chino. Sus temas incluyen meditaciones sobre la repulsión, otros tipos de meditación y puntos de postura al practicar dichas meditaciones, como asentar nuestras manos, cómo mirar, cómo sentar la visión. En sí es un manual de instrucciones acerca de la meditación. Si hablamos de su contenido, es idéntico al Sutra de los Caminos y Niveles Menores, traducido por el maestro chino Xing Yao del periodo Han posterior. Ese es el primero. El segundo fue traducido por Buddhadra y se le llama Dharmatara Dhyana Sutra. Es el Sutra del Dhyana, de los protectores del Dharma. Y al final de la apertura de este sutra está escrito el nombre Yogacharya Bhumi o caminos y niveles de práctica. Y en este texto, ¿cómo corresponde su nombre? Este texto es un manual de instrucciones sobre la práctica de dhyana. Y se llama Dharmatara, es porque el autor se llama Dharmatara. Y este es el maestro Dharma Rakshita. Y a él se le da como el nombre del autor de dicho texto. Así que tenemos esos dos textos. Y el primero fue escrito por Shankaraksha y el segundo por Dharmaraksha. Así que en resumen, por estos dos textos, ya que tienen nombres similares, lo que podemos entender es que la palabra Yogachara Bhumi o los niveles de los practicantes del yoga puede ser utilizado como título para varios textos que resumen el yoga, la práctica de dhyana, que es básicamente de lo que hablan. Y estos textos se les da el nombre de Yogachara Bhumi o los niveles de Yogachara. Y para diferenciar entre ellos, simplemente se les diferencia por el nombre de sus autores. Por ejemplo, el que fue traducido por Dharmarakshita se le llamaba el Sutra Dharma Chakra sobre las prácticas y los niveles de yoga. Pero se le conoce más como Dharmarakshita y las prácticas de los niveles y los caminos y los niveles de Dharmarakshita. Para poder distinguirlos, se le dice de esta manera. Así que se les conoce y se les distinguían por el nombre de los autores, aunque tenían el mismo título. Cuando hablamos acerca de estos textos, sea Dharmarash y de los autores Dharmarashita o el otro, pertenecen al vehículo fundacional. Y este es la escuela del vehículo fundacional Sarvastiveda,
Como lo mencioné el otro día, el Sarvastivada es una escuela que se separó del Srasviravada. Originalmente habían dos, Stavridavada, y esta se separó de Sarvastivada. Y es posible que los dos textos llamados Yoga Charabhumi, que fueron traducidos al lenguaje chino, es posible que sean resúmenes de la escuela Sarvastivada. Además, la palabra yogi aparece con frecuencia al principio. Con frecuencia y como en el principal texto fuente de la escuela Sarvastivada. Y este texto principal es la Gran Exposición. Y en este texto, los yogis se describen que son principalmente meditadores de la repulsión o de las 4 verdades y de las prácticas relacionadas con los 4 resultados de la práctica espiritual. Sin embargo, hoy en día, el original de ese texto, la gran exposición de este texto original en sánscrito, ya no existe, por lo que no tenemos forma de saber cuál era la palabra original traducida como yogi o en tibetano Naljorpa. ¿Por qué? Porque no tenemos el manuscrito. No hay forma de saber con certeza cuál término se usó en sánscrito para la palabra yogi. Sin embargo, el traductor chino fue Xuanzang. No está en tibetano. Y más tarde hay otro maestro que se llama Chöpa, quien sabía tibetano y chino y lo pudo traducir al tibetano. Es un texto bastante largo, pero si lo queremos entender de los Sravastavada, tenemos que estudiar ese texto, la gran exposición o el tesoro del gran conocimiento. También, igualmente en chino, pues la gran exposición fue traducida por Xuanzang y también fue el traductor de los niveles de Yogacara. Así que la palabra Yogacara aparece y, en los niveles de Yogacara y también la vemos en la palabra yogi en la gran exposición y fueron traducidas estas dos por el mismo traductor chino Xuanzang y él tendría que haber sabido cuál era la palabra en sánscrito. Así que llegó a traducirla de esa manera idéntica en ambos textos. También tenemos hoy en día la transmisión del sur, que se propagó a Tailandia y Sri Lanka, y le llamamos el canon Pali. Y la palabra Yogacara no aparece, básicamente. Así que por lo que es posible que esta palabra pueda haber sido un término particular o una jerga utilizada por la escuela Sarvastivada. Y dentro del canon Theravada, sí existe la palabra Yogavachara, la podemos encontrar, Yogavachara. Y es posible que esté relacionada con la palabra Yogachara. Pero esta palabra en sí, Yogachara, no aparece en el canon Pali. Bueno, sigamos hablando del uso de la palabra Yogachara.
Hay un relato de un suceso en la gran exposición, una situación que ocurrió. Y lo que dice es que cuando los yogis y los maestros de Abhidharma tuvieron un debate, ¿y qué fue lo que dijeron los yogis? Pues que las 5 conciencias sensoriales del ojo y demás surgen gracias al apoyo del continuum de la conciencia mental previa, no al apoyo del continuum de las conciencias sensoriales individuales previas. Los maestros de la Abhidharma decían que no estaban de acuerdo, decían que las conciencias sensoriales del ojo y demás surgen en un continuum ininterrumpido y que el instante anterior conduce al siguiente. Y sería contradictorio en el sentido de que destruiría la determinación de las facultades y las conciencias. Así que la gran exposición, la visión de ella, los autores de los tratados que estaban practicando intelectualmente y estas enseñanzas y también los practicantes que estaban practicando la meditación, teníamos estos dos grupos. Y podemos leer eso en la gran exposición. Y también podemos encontrar que habían diferencias entre los yogis del sur y del norte. Y dan diferentes ejemplos. Por ejemplo, si dan una analogía para el color blanco, los yogis del norte lo comparaban con la nieve, mientras que los yogis del sur lo comparaban con el color del azúcar. Esto ilustra lo siguiente, que se puede deducir que dentro de una misma escuela, debido a diferentes lugares en que se encontraban geográficamente, se daban diferentes practicantes, grupos de practicantes. Si miramos estas razones mencionadas, cuando miramos la palabra Yogachara, era una palabra que ya tenía un gran uso, era de gran uso general durante los periodos de las escuelas y no importaba a qué escuela pertenecieran o si eran del sur o del norte, las personas que eran practicantes eran llamadas Yogachara. Y podemos deducirlo gracias a este texto llamado La Gran Exposición. Para seguir hablando de la escuela Sarvastivada, pues lo hablamos de ella porque el origen de la escuela solamente proviene de la escuela Sarvastivada y dentro de ella se encuentra la escuela del norte, que era la que tenía la más gran influencia y era la más importante y poderosa en el norte de la India. Y esta era la escuela Sarvastivada.
También la llamamos la gran exposición, la escuela de la gran exposición, así que es un sinónimo para la escuela Sarvastivada. ¿Y por qué eran famosos? Porque eran eruditos, eran muy estudiosos en el Abhidharma. Y su mayor logro fue la gran exposición que tenía 20 fascículos, que ese es el gran logro de la escuela Sarvastivada, que se deriva de toda su investigación. Y por esta razón, los maestros del Abhidharma eran los más importantes, las personas más importantes dentro de la escuela Sarvastivada. Pero también tenían sus oponentes. Los maestros del Abhidharma, de la escuela Sarvastivada, también tenían sus oponentes. Y los que tenían un nivel similar, pero ¿quiénes eran ellos? Principalmente los practicantes de Dhyana. Y si nos preguntamos, ¿los yogis llegaron a aceptar los puntos de vista de los Sarvastivada? ¿Aceptaron? Algunos ocasionalmente, cuando estaban haciendo su práctica de Dhyana, tenían diferentes experiencias extraordinarias. Al practicar meditación, desarrollas extraordinarias experiencias y por ello tenían diferentes formas de explicar la visión. En particular, la presentación de la forma en que la mente funciona. Tenían diferentes presentaciones. Y estas se diferenciaban a las que se sostenían dentro de la escuela Sarvastivada. Y esta experiencia de yoga o esta experiencia yógica se le llama la experiencia yógica del discernimiento superior o de la gran experiencia. Por eso se le llama el discernimiento yógico. Por ejemplo, tenía una explicación del samadhi omnipresente azul. Y esto está conectada con la visión posterior de solamente. Así que todos los 10 samadhis omnipresentes se describen en la gran exposición y entre ellas también se describe el samadhi omnipresente del azul. Está muy relacionada a la visión posterior de solamente. Y esto es algo que tenemos que darle gran atención. De todos modos, no solamente dentro de la escuela Sarvastivada, sino en otras, durante el periodo de las escuelas, existían diferencias entre los eruditos de los tratados y los yogis, digamos, linajes de visión y de prácticas. Pudieron haber ocurrido en ambas escuelas. Podemos decir que hay diferentes comunidades, los que enseñan principalmente la visión y otros los que enseñan principalmente la práctica. Es posible que esto haya ocurrido. Sin embargo, si nos fijamos en las posiciones de las otras escuelas, como en la influencia de los Sarvastivadins del norte de la India, podemos deducir que todos los grandes maestros de la tradición Yogacara se originaron de la tradición Sarvastivada. Sin embargo, de acuerdo a la forma en que expusieron su visión, en lugar de decir que era la tradición Sarvastivada, la establecieron principalmente basándose en su propia experiencia.
Y las tradiciones de Asanga y Vasubandhu, todas provienen de la tradición Sarvastivada. Y cuando vemos la presentación de la visión, es muy similar a la escuela Sarvastivada y proviene del norte de la India. Era un lugar donde tenía una gran influencia Sarvastivada. Y por estas razones podemos ver que los maestros de la tradición solamente provienen de la tradición Sarvastivada. Pienso que podemos decirlo así. Pero cuando estaban estableciendo la visión solamente, podemos decir que simplemente continuaron o la tradición Sarvastivada. No podemos decirlo necesariamente. Como lo dije anteriormente, existían dos grupos paralelos en esta escuela. La tradición o el grupo que eran los autores de los tratados que seguían las enseñanzas sobre la visión, y también existía el grupo de los yogis que principalmente desarrollaron sus enseñanzas en base a su experiencia. Así que podemos deducir que no siguieron los autores de los tratados, sino los practicantes de yoga, los que enseñaron en base a su propia experiencia, y a ellos fueron los que siguieron. ¿Cómo llegaron a desarrollar su experiencia los yogis? Como lo dije anteriormente, yoga significa la meditación la práctica de meditación o dhyana. Estamos hablando ya a lo último, la última parte del periodo de las escuelas. Teníamos la práctica Mahayana de dhyana y de la visión. Existía la del vehículo fundacional y también la del vehículo Mahayana. Y la del vehículo Mahayana ya estaba floreciendo. Y también por ello la visión de la vacuidad se propagó. Así que es dentro de estas circunstancias que los yogis Mahayana comenzaron a surgir y llegaron a practicar la dhyana del Mahayana, y se le llamaron los Mahayana yogis o los yogis Mahayanas. Y de esa manera llegaron a practicar la visión de la vacuidad y desarrollar la discernación. Y la forma en que estos practicantes Mahayana o yogis Mahayana practicaron, realizaron la meditación de la solamente, de que todo era solamente, y por eso se les llamaban también yogis solamente. Y si lo deducimos de esta manera, entonces es exactamente esto. Bueno, para resumir estos puntos de los últimos días sobre las diversas circunstancias que dieron paso al origen de la visión solamente, es escogido 4. Durante el periodo de las escuelas, pues únicamente usaban los textos lógicos para poder establecer la visión. Y dentro de este contexto, podemos decir que hay unos que estaban insatisfechos con esta situación. ¿Y por qué? Porque cuando estás practicando, incorporas en tu ser la práctica, y si simplemente estás usando la lógica y la inferencia, entonces no tiene mucho significado. Ellos estaban practicando el camino, estaban viendo esa experiencia que estaba surgiendo en ellos mismos, y hay personas que se sintieron de esta manera.
La primera persona que dijeron, investigaron con lógica una base para la proyección del samsara y su razón es porque tenían que exponer una presentación filosófica, sí diferente a los autores de los tratados, pero sí tenían su propia presentación que contenía lógica y usaron el camino de la lógica para determinar cuál era la base del samsara. Y eso es lo que le llamamos la conciencia base o la conciencia alaya, que se deriva de su meditación, de su propia práctica. Y el segundo es, pues con el respaldo de las escrituras, demostraron la visión solamente basándose en el Sutra Avantamsaka y otros sutras. Y mencioné ayer algunas citas del Sutra Avantamsaka o el Sutra de los 10 niveles. No lo consideramos como un sutra por sí solo, pero de hecho es un capítulo del Sutra Avatamsaka. Así que lo hemos llamado este capítulo un sutra, pero es simplemente un capítulo que pertenece al Sutra Avatamsaka. Y el tercer punto que hicieron, bueno, se distanciaron de la visión realista adoptada por la tradición savastivada debido a muchas condiciones internas y externas, tales como su experiencia de Dhyana, y se movieron hacia una visión de la cognición. Ya que esta era una época de gran desarrollo, pudieron obtener bastantes aspectos positivos de la visión del camino medio del Mahayana, y pudieron remediar las deficiencias de este camino medio y pudieron añadir y hacer una nueva presentación de la conciencia base, las tres características de las esencias, perdón, las tres carencias de la esencia, creando así un marco completo de su escuela. Y a partir de ese momento, las personas que afirmaron esa escuela fueron llamadas los yogacharas. No fue que todos surgieron súbitamente un día. Como que ayer no había no había una base, una conciencia base y de repente hoy hay una escuela que habla acerca de ello y se llama la escuela solamente. Ahora vamos a tomar un descanso de media hora. Pues ahora a continuación hablaré de cómo se extendió la escuela solamente. Siamlia ane semzambeke chubda tasu kwalia shuatuski. Así que hablaré acerca de cómo se desarrolló la escuela solamente. Y al hablar de este tema, de cómo se ha propagado esta escuela solamente, pensé que debería de hablarlo en 4 partes. La primera es la difusión de solamente en la India, la difusión de solamente en China, la difusión de solamente en Japón y el cuarto sería las situaciones antiguas y modernas de la escuela solamente en el Tíbet. Y
texto solamente se propagó, pero se especula si la escuela solamente se propagó o no. Así que voy a hablar acerca de la situación en Tíbet. Y primero voy a hablar acerca de la propagación de la escuela en la India. Y como lo dije varias veces recientemente, no había una gran tradición de registrar la historia escrita en la India. Así que cuando se trata de determinar los textos, autores, fechas de nacimiento y muerte, e incluso cuándo se desarrolló una escuela en particular o cuándo se desarrolló o qué cambios se produjeron y demás, los investigadores comparan los textos y las historias orales transmitidas por las generaciones anteriores, las examinan en detalle, las comparan y luego entonces deducen o hacen estimaciones para hacer sus conclusiones. Por lo tanto, no hay una historia clara, un registro claro de la historia. Si realmente queremos saber sobre los orígenes de la escuela solamente, tenemos en primer lugar que entender cómo se propagó originalmente, qué forma tomó en ese tiempo, en su tiempo, cómo apareció, cuál fue su contexto, su marco y la forma que tenía la filosofía de ese momento. Y el siguiente paso sería ver qué cambios se produjeron en esa forma original, cómo se desarrolló y se perfeccionó. Y al final, ¿qué presentación se finalizó de forma definitiva y estable? Y así podremos saber cómo se desarrolló la filosofía completa que hoy contemplamos. Así que vemos que hay una secuencia de cambios, hay ciertos cambios que se dieron, hay una secuencia de ellos. Y es importante saberlas, es importante entender esas etapas de cambio. Y hay diferentes métodos para examinar esa secuencia de cambios, pero la mejor que tenemos a la mano es tenemos que leer todos los textos que tenemos sobre la escuela solamente, aquellos que podemos leer con nuestros propios ojos o que podemos escuchar. Y de esa manera tenemos que distinguir las sutiles diferencias de su pensamiento e investigarlas. Por lo menos tenemos que ver los cambios que se han producido en las palabras que se utilizan, qué terminología se usa ahora y se usó anteriormente, y el estilo gramatical que tenían, qué cambio se produjo en este también. De esta manera, comparando los manuscritos y textos anteriores y posteriores, podremos analizar y saber qué fue lo que ocurrió. Y podemos de esa manera entender cuáles son los que aparecieron antes y cuáles después, y de esa manera tendremos la esperanza de saber cuál es su orden, la orden en que surgieron. También hay otro punto realmente complicado en cuanto a la historia.
Cuando los autores escribieron sus textos, no registraron el momento en que los escribieron. En muchos textos incluso no está escrito el nombre del autor. En tibetano sí, pero en los textos indios no es el caso. En particular, los manuscritos en sánscrito de muchos textos se han perdido por muchos cientos de años y no sabemos quién los escribió. Yo tuve una experiencia en China. Los grandes artistas del pasado, cuando llegaron a dibujar una pintura y firmaban la pintura con su nombre, ponían su firma. De esa manera se puede distinguir quién fue el que hizo esa pintura. Dentro de nuestra tradición tibetana, no es permisible poner nuestros nombres en las representaciones de los cuerpos, palabra y mente de los budas. De esa manera va a debilitar nuestra vida, sea en una pintura o en una escultura. Así que no está grabado quién lo escribió o quién lo pronunció. Y es por esa razón que muchos cientos años después no se sabe quién. Y en Tíbet, si podemos definir quién fue el autor de ese tanka, quién fue el pintor, no podemos decir quién fue el pintor. Así que, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que mirar el estilo de la pintura y empezar a deducir quién fue, pero no podemos decirlo de manera categórica que fue cierto pintor. En particular, con los manuscritos en sánscrito, el original estaba en sánscrito, pero estos se desaparecieron, fueron perdidos. Así que no se trata solamente de no tener, de que no hay un manuscrito en sánscrito, sino que se ha perdido por muchos cientos de años. Además, en algunos textos hay diferencias de significado en los manuscritos traducidos por diferentes traductores. El manuscrito es diferente y el contenido también refleja algunas diferencias. A veces las diferencias entre ellos son grandes. Por ello, al ver si tenemos diferentes traducciones, tenemos que ver cuál es la más cercana a la original, cuál se aproxima más a la original, ya que hay diferentes. Para poder hacerlo, podemos hacerlo fácilmente si tenemos el manuscrito original, pero si no lo tenemos, ¿cómo podemos saber? Y si tenemos dos traducciones, no hay forma de distinguir cuál es la que se aproxima más al manuscrito original, especialmente cuando estas dos no coinciden. Aún en cuanto algunas veces el colofón dice, esta traducción viene del norte de la India o esta viene del sur de la India, entonces aún es más diferente. Otra cosa aún más complicado es que el autor aparece de diferentes formas en diferentes traducciones. Por ejemplo, en la traducción china, hay una traducción del ornamento de los sutras Mahayana, traducido por Prabhakara Mitra, y es probablemente un comentario de este sutra, o tal vez no lo es. Es la versión en verso del ornamento de los sutras Mahayana y dice que está escrito por Asanga, pero al mirar en los textos chinos y tibetanos, otros es que los versos del ornamento de los sutras Mahayana
es del autor Maitreya. Del mismo modo, el ornamento de los sutras del Mahayana en prosa dicen que es el comentario, es una versión en prosa y se dice que también es un comentario, pero y esta explicación, como se dice en el Tengyur, el comentario de Stramatri en la historia del Dharma de Bhutan Rinpoche dice que fue escrito por Vasubandhu. Así que tienes un texto que está atribuido a diferentes autores. Así que de la misma manera vemos el caso de que también tenemos diferentes traducciones y en cada una atribuyen el texto a diferentes autores. Por lo tanto, si queremos conocer el desarrollo de la filosofía solamente, tenemos que comparar los textos de los sutras y tratados que tenemos actualmente y determinar su orden. Si podemos compararlo de esta manera, entonces podremos determinar tal orden y establecer cuáles se originaron al principio y las después posteriores. Además, tenemos que buscar fuentes sobre las personas y las historias relacionadas. Así que tenemos que investigar toda esta historia antigua y ver qué eventos se grabaron que tienen que ver con estos autores. Y de esta manera podemos tener una idea muy clara de cuál fue su orden y tenemos que ir desde ahora hacia atrás, tenemos que mirar hacia atrás para poder establecer ese orden. Pues hoy en día se puede decir que hay una tradición que comenzó a lo último del siglo XIX. Y esta tradición fue la investigación de la historia Yogacara o la escuela solamente. Y esto fue liderado por eruditos budistas de Japón, Europa y América y comenzaron a investigar las fechas de Vasubandhu. Y empezaron a investigar cuándo Vasubandhu nació o apareció y después Asanga y Maitreya y empezaron a investigar todas estas preguntas que tenían. Y digamos que en poco más de 100 años, desde que comenzó esta investigación, no ha habido ¿cómo podemos preguntarnos cuántas preguntas de verdad se han respondido de manera definitiva? Pues no se han resuelto definitivamente ninguna, no muchas, digamos, ninguna. Pero hay mucha investigación prometedora y ahora podemos tener una comprensión aproximada del desarrollo de la filosofía solamente. Y la secuencia de los cambios a lo largo del tiempo de esta escuela. Y la capacidad que tenemos de obtener este entendimiento proviene de esta investigación que comenzó a finales del siglo XIX. Es algo que no sabemos, pero no sabemos que se han
se han realizado investigaciones durante 100 años, pero no sabemos nada al respecto. Si hablamos acerca de las investigaciones modernas, basadas en métodos modernos, hay un gran erudito que se llama Carl Sagan, quien vive en Japón y tiene una gran conexión con eruditos japoneses. Y si leemos sus escrituras, sus escritos, llegaremos a un nivel de entendimiento, digamos, internacional. Si simplemente miramos los textos, hay muy pocos que podemos ver que hay muchas pocas personas que han llegado a un nivel de entendimiento internacional acerca de la filosofía solamente. Y esta es una área en la que tenemos que de verdad avanzar, tenemos que darle importancia. Así que cuando llegamos a explicar la difusión de la escuela solamente en la India, como lo expliqué el otro día, el texto más antiguo que explica la visión solamente es el Sutra Desentrañando la Intención. Hay otro texto que también apareció en el primer siglo. Este es el Sutra Mahayana Abhidharma. Sin embargo, ese sutra no fue traducido a ningún otro idioma y el manuscrito en sánscrito no se puede encontrar, no fue traducido al chino o al tibetano o a otra lengua. No queda nada de él, salvo algunos pasajes que se citan en otros textos. Y por eso se estima, por lo que se estima que el Sutra Desentrañando la Intención apareció en algún momento, se estima, no muy lejano a la muerte de Nagarjuna. Y como mencioné antes, la visión solo cognición o solamente se desarrolló gradualmente. Y podría decirse que mejoró a lo largo del tiempo. Y podría decirse que después de un cierto tiempo se recopilaron los fundamentos de la visión y se completó el texto del sutra. Desentrañando la intención. Y entonces este es un texto que llega a recopilar todos los puntos principales de la filosofía solamente. Sí, este es un texto que enseña o explica la visión de la escuela solamente, pero cómo se desarrolló la escuela, cómo se propagó, es gracias a los esfuerzos de Maitreya, del Bodhisattva Maitreya, Asanga y Vasubandhu, estos tres increíbles autores de tratados. Hay muchos autores de tratados, pero entre estos son Maitreya, Asanga y Vasubandhu. Gracias a su bondad es que los estados se completaron, perfeccionaron y difundieron ampliamente las etapas de la visión solamente. Y en sí las etapas de la escuela solamente.
Pues en primer lugar hablamos acerca del Bodhisattva Maitreya, el protector Maitreya, el Acharya, podemos mencionarle como el Acharya de la escuela solamente. Esta es una imagen de Maitreya. Es probablemente una estatua de la región de Kandara. Es una estatua que está, que es de Maitreya. Y cuando hablamos de Maitreya, y le llamamos el protector Maitreya, si simplemente lo llamo como Maitreya, suena como si fuera una persona común y corriente. Hola, Maitreya. Es algo un poco respetuoso. Así que le voy a llamar al señor Maitreya o el señor protector Maitreya. El protector Maitreya, si es una persona, un personaje histórico real o no, esto es un debate que todavía no se ha determinado y hay diferentes posiciones académicas. La primera es que el protector Maitreya no fue un personaje histórico. Y la razón porque sabemos que existía el Acharya Asanga, el maestro Asanga, ¿verdad? Y en la época de Asanga, pues Asanga vivía en el norte de la India, donde la fe y la devoción por el Bodhisattva Maitreya eran cada vez más fuertes, lo que influyó en él de modo que consideró que Maitreya, porque él estaba muy influenciado por esa devoción y esa fe por Maitreya, él consideró que aquel Maitreya por el que tenía tanta fe y devoción era su guru. Y cuando decimos su guru, no es como llegar a seguir un guru humano, sino como una deidad idam. Y en esa época no hablaban acerca de las deidades idams, pero si lo podemos traducir a términos contemporáneos sería como una deidad idam. De hecho, además, Asanga dijo que era Maitreya quien él mismo había escrito. Él tomó prestado el nombre de Maitreya para acreditarlo como el autor de textos que él mismo había escrito. Y es por esta razón que el protector Maitreya no llega a ser un personaje histórico real. Pero es gracias a la fe y devoción que tenía Sangha, el por qué el Maitreya y su nombre llega a ser tan popular. Y la segunda posición es que Maitreya que el protector Maitreya fue el guru de Asanga y fue un personaje histórico real. Así que es una persona real de hueso, carne y hueso, que podemos ver con nuestra percepción común. Estas son las dos diferentes posiciones acerca de este debate. La razón para esta segunda es que en la India antigua o en la China antigua y también en Tíbet, en la tradición del Tíbet,
hay muchos textos, fuentes, que asevera que Asanga llegó a realizar Dhyana. Primero obtuvo la clarividencia y gracias a ella, y en particular a la clarividencia de los poderes mágicos, fue al cielo de Tushita. No es un reino humano. No fue que viajó a América, sino que gracias a sus poderes mágicos o milagrosos fue al cielo de Tushita. ¿Y quién estaba en este reino? El protector Maitreya. Y decimos normalmente que el Buda Shakyamuni, antes de llegar a esta tierra, llegó a señalar al protector Maitreya como su regente del cielo de Tushita. Y entonces de esta manera Sangha fue al cielo de Tushita y recibió muchas instrucciones y enseñanzas de Maitreya. Eso es lo que decimos en la India, en Tíbet y en China. Eso es lo que decimos. Y si tomamos este relato como nuestra base, esta explicación como base, es probable que se explique que Maitreya fuese una visión pura o una imagen que apareció a Sangha durante su experiencia de Dhyana, pero no es el caso de que era un personaje histórico real. Porque cuando vas al cielo, a los reinos de los dioses, pues son muy diferentes de los reinos de los humanos. Así que lo que Asanga llegó a percibir no es algo que la gente común y corriente puede percibir. Así que de acuerdo a nuestras experiencias colectivas, es muy difícil decir que podamos ver a Maitreya. Y si fuera ese el caso, entonces Asanga no tendría que ir al cielo para ver a Maitreya. Y no tendría que de esa manera tener que pasar por tantas dificultades para hacer la práctica de Dhyana. Y es por esta razón que decimos que Maitreya es una deidad que apareció en su meditación o en sus experiencias, durante sus experiencias de Dhyana, que es una visión pura. Y esta es una explicación que tiene un pedigrí histórico muy largo, no es algo que se dice en las últimas décadas. Eso se explica en la India, se explica en Tíbet, como también en China. Es una tradición que es más vieja que 1000 años, que tiene un largo pedigrí. Hay un erudito especializado en la mente japonesa moderna. Se llama Ui Hakuju. Era un erudito. Perdón, especializado en la escuela solamente. Y los japoneses cuando me escuchan pronunciando las palabras, los nombres japoneses no creo que lo entiendan, pero voy a fingir que lo estoy diciendo bien. Ui Hakuju. Pues en 1922, ni siquiera mis padres habían nacido en esa época. Pues él propuso una hipótesis. Dijo que Maitreya era una persona histórico, un personaje histórico. Y también estimó en particular que Maitreya no solamente había sido un personaje histórico, sino que debió vivir entre los años 270 y 350 de la era común. Eso fue lo que él estimó. Después de que propuso esta hipótesis, pues hubo muchos, se dieron muchos desacuerdos y discusiones entre los eruditos. Muchos se opusieron y todavía siguen debatiendo. No han
hecho ningún tipo de conclusión. Algunas personas lo aceptan, otras no. No coinciden en esta propuesta. Incluso ahora no hay consenso. Si dispongo de más tiempo, entonces podré hablar acerca de cómo fue que este debate entre los eruditos japoneses ha tomado lugar. Así que si el protector Maitreya fue un personaje histórico o no, se dice de todos modos que hay muchos textos que fueron escritos por el protector Maitreya. De algunos de estos textos, en estos textos se encuentran un pensamiento muy compatible, están muy relacionados. Así que sí hay similitudes. Y por ello, se aceptan en general de que fueron escritos por el protector Maitreya. Y les puedo dar algunos ejemplos de estos textos. Los dharmas de Maitreya que fueron escritos por él y se les llama así los dharmas de Maitreya. Hay dos formas de identificarlos. Si los 5 dharmas de Maitreya los tomamos de acuerdo al canon chino, o los 5 dharmas de Maitreya se identifican de acuerdo a la tradición o según la tradición tibetana. Y podemos ver en estos dos grupos que hay algunos textos que son los mismos, son iguales. Por ejemplo, los niveles de Yogacara, los niveles del Yogacara, distinción del yoga, el ornamento de los sutras Mahayana, distinguir el medio de los extremos. Estos se aceptan en las dos tradiciones como los trabajos o las obras de Maitreya. Pero hay dos que no coinciden, que se aceptan dentro del canon chino, pero no en el tibetano. Por ejemplo, uno es el distinguir el yoga. Este está en el canon chino. Y el segundo es el comentario sobre el sutra del divisor del Vajra. Perdón, no. Estos pertenecen a la tradición tibetana, el ornamento de la realización clara. Y bueno, estos dos mencionados no hay ningún registro dentro de la tradición tibetana que hayan sido escritos por Maitreya. También hay dos textos dentro de la tradición tibetana que se atribuyen a Maitreya, pero no se aceptan dentro de la tradición china. La primera es el ornamento de la relación clara. Todos los hemos estudiado, muchos de ustedes, cuando estudiamos el Prajnaparamita, ustedes lo estudian, saben que es muy importante. Y el segundo es distinguir la familia de las joyas o el continuo sublime. Este es un texto que tal vez podemos hablar un poco acerca de él. Porque si cuando hablemos acerca de la visión solamente, me concentraré en distinguir la familia de las joyas, pero tal vez nos va a tomar un poco de años porque la forma en que enseño pues toma tiempo, es tan largo. Tal vez me va a tomar 1 década o 2 para llegar a enseñarla. Tal vez en el futuro tengo la esperanza de que pueda enseñar ese texto, distinguir el continuo sublime. Se llama el continuo sublime o distinguir la familia de las joyas. Pero dentro del canon chino no se acepta que fue escrito por Maitreya.
Ni siquiera fue traducido al chino en la China antigua. Simplemente fue traducido hace muy reciente. Pero sí tenemos que reconocer que hay textos que que pertenecen a ambos canos y se dice que pertenecen a Maitreya. Y estos textos que están que sí se aceptan dentro de los dos canos, de ambos canos. Entonces, estos son los textos que los eruditos investigan. Entre estos textos, entre esos 4 que se aceptan comúnmente escritos por Maitreya, entre ellos se atribuye los niveles de Yogacara. En la tradición tibetana lo atribuimos a Asanga, no forma parte de los 5 dharmas de Maitreya. Y su contenido es diferente al del ornamento de los sutras Mahayana, o distinguir el medio de los extremos, o distinguir los fenómenos, o el dharmata. Hay grandes diferencias entre todos estos. Así que razones definitivas del por qué podemos cuestionar si los niveles del Yogacara fueron escritos, fue un manuscrito escrito por Maitreya. Así que puedo comenzar dándoles un ejemplo del estilo y los términos que se usan en este texto. Los niveles de Yogacara. El ornamento de los sutras, distinguir el medio de los extremos, distinguir los fenómenos. Estos usan términos como abhuta, parikalpa. Y quiere decir lo no imaginario. Y graha, que quiere decir el que aprende y aprendedor. Y pratipasa quiere decir apariencia. Y estos términos y se utilizan mucho en estos textos. Aparece mucho en el ornamento de los sutras Mahayana, distinguir el medio de los extremos, distinguir los fenómenos y el dharmata, perdón, no el dharmata, pero los primeros 3, pero no aparecen en los niveles del Yogacara, y es por esta razón que muchos eruditos contemporáneos no coinciden en decir que este texto, los niveles del Yogacara, pertenece a Maitreya. El erudito japonés Hakamaya Noriaki, de acuerdo a su opinión, dice que el texto, los niveles de Yogacara, cuando Asanga estaba en meditación, tuvo una visión del protector Maitreya, y Maitreya le enseñó, se lo enseñó a Asanga, y Asanga tomó notas. Y entonces, en base a estas notas, aparecieron los niveles de Yogacara en forma escrita. Y esto se dice en muchas fuentes. También hay un estadounidense budista estudioso llamado D.S. Rueck. Y él tiene también una opinión similar. Cuando Asanga estaba compilando las numerosas instrucciones que había recibido, tuvo una profunda experiencia.
de, de que su mente había sido bendecida por Maitreya y que fue inspirado y recibió una gran bendición del protector Maitreya. Y debido a esta gran experiencia profunda que tuvo, él llegó a escribir los niveles de Yogacara. Por eso dice que los niveles del Yogacara se producen debido a este sentimiento tan fuerte que lo impregna a él después de recibir la bendición de Maitreya. Y esto se basa en la premisa de que Maitreya no era un personaje histórico, porque si lo hubiera sido, no hubiera sido de esa manera. Así que, por un lado, Sangha recibió bendiciones de Maitreya y llegó a componer el texto. Y desde otro punto, el escritor en sí es Sangha. Y hay muchos otros eruditos que dicen que los niveles del Yogacara fueron escritos no solamente por una sola persona, sino por muchos eruditos en colaboración. Y hay muchos eruditos que sostienen este punto de vista. Por ejemplo, hubo un conocido especialista alemán contemporáneo en Solamente, en la escuela Solamente, llamado Lambert Schmithausen, que dice que los niveles de Yogacara fueron compilados gradualmente en el curso de varias generaciones. Y él de verdad investigó diferentes aspectos. Y hay una sección en el compendio de averiguaciones que cita el sutra desentrañando la intención, que llegó a aparecer, tal vez apareció incluso más tarde. Además, las secciones, si las miramos, las secciones de los niveles del Yogacara, es posible que llegaron a aparecer antes del compendio de averiguaciones. Y el compendio de averiguaciones fueron algo anteriores en comparación con los otros dharmas de Maitreya, el ornamento de los sutras Mahayana, distinguir el medio de los extremos, distinguir los fenómenos y el dharma ta. Del mismo modo, hay un erudito japonés, Shukiyu Sunjo, que también sostiene que los niveles del Yogacara fueron compilados por muchas personas en colaboración. Y pues el erudito alemán dice que fue compilado a través de varias generaciones, pero el erudito japonés simplemente sostiene que fueron compilados por diferentes personas. Pero sí, lo que vemos es que entre los eruditos contemporáneos, este texto no fue compilado por un solo autor. Así que no hay mucho soporte o apoyo de creer de que fue escrito por una sola persona. Y entonces esta se ha convertido en una opinión comúnmente sostenida entre los investigadores contemporáneos de que los niveles del Yogacara no fue escrito por un solo autor.
Y cuando miramos las presentaciones lógicas de los yogacharyas, vemos que fueron escritas en base a su propia experiencia. Y ver el contenido de los niveles del Yogacara, podemos ver que necesitó mucho tiempo para completar este texto. Y los eruditos suelen sostener que la primera parte de los niveles del Yogacara se escribió el más antiguo. El primero que se escribió fue el de los niveles del Bodhisattva. Algunos eruditos que han pasado más de 40 años investigando los niveles del Bodhisattva, y cuando lo comparan con el ornamento de los sutras, han encontrado una gran similitud entre ellos en algunos pasajes. Y hay un erudito, un estudioso japonés llamado Odani Nobuchiyo, en 1987, dijo que al describir el progreso de la investigación pudo determinar que los niveles del Bodhisattva predecieron al ornamento de los sutras y fueron unas fuentes y él dio diferentes fuentes. Más tarde, anteriormente, de hecho, había un erudito de Estados Unidos, Wayman, que también explicó la influencia que tuvo el ornamento de los sutras en los niveles del Bodhisattva, basándose en pasajes del ornamento de los sutras que se citan en los niveles del Bodhisattva. Sin embargo, el erudito alemán Schmidhausen, quien mencioné anteriormente, pues refutó esto en una publicación en 1969 sobre el uso de la palabra alamkara, o alamkara quiere decir ornamento. En sánscrito, alamkara, en el ornamento de los sutras, diciendo que algunos pasajes son incomprensibles y que el estilo de escritura era diferente. Y es por esa razón que él refutó la premisa anterior. Pues después, en cuanto sobre la palabra alamkara, en el título del ornamento de los sutras, basándose en el comentario de Shita Maitreya, pues él dijo que se podía determinar el orden del nivel de los bodhisattvas. Y entonces él pudo determinar, basándose en el comentario de Shitamati, que el orden de los niveles de bodhisattva y el ornamento de los sutras era posterior. Desde entonces ha habido consenso entre los eruditos en que los niveles del bodhisattva fueron anteriores y el ornamento de los sutras fue posterior. En resumen, cuando observamos las similitudes de pensamiento entre estas dos obras, podemos ver que el pensamiento de los niveles del bodhisattva precedió al del ornamento de los sutras, y podemos ver cuánto desarrollo había ocurrido en la visión de solamente entre ambos.
Igualmente, podemos ver que en el ornamento de los sutras tomó como base las secciones de los niveles del Yogacara, las recompiló y luego las fueron escritas. Y lo podemos ver de manera evidente ahora. Y podemos decir, si los niveles del Yogacara fueron escritos por Asanga y el ornamento de los sutras por Maitreya, si es así, habría una dificultad de que, ¿y cuál sería el problema de que el orden de sus fechas se mezclaran? Porque ya sabemos que el ornamento de los sutras aparece más tarde que los niveles del Yogacara. Así que habría que preguntarse si Maitreya podría haber utilizado el trabajo de Asanga como base para escribir el ornamento de los sutras, lo que lleva a una nueva pregunta. ¿Y cuál es esta? ¿Quién escribió el ornamento de los sutras? ¿Lo escribió Maitreya o lo escribió Asanga? Y hay muchos desacuerdos sobre esta cuestión entre los estudiosos. Así que todavía no se ha dado una conclusión. Pero para darles 4 posiciones como ilustración, el primero es por un estudioso llamado Levi, creo que él es alemán, y él propone que Asanga escribió tanto los pasajes en prosa como en verso. Así que tenemos en tibetano la versión en verso y la versión en prosa es más como un comentario. Y está en chino y él dice que los dos están escritos por Asanga. Y el erudito japonés Ui Hakuju, él dice que los versos, propone que los versos fueron escritos por Maitreya y la prosa por Asanga. Eso es lo que asevera. Y Wayman, el estadounidense Wayman, dice que Asanga rechaza que Asanga escribiera los versos y propone que la prosa fue escrita por Asanga y por Vasubandhu. También hay otro erudito llamado Susumu Yamaguchi o Yamaguchi Susumu. Sostiene que Asanga escribió la prosa y Vasubandhu el verso. Así que estas son posiciones muy particulares. Sí, hay muchas, pero solamente les estoy dando 4 como ilustración. Posteriormente, 2 eruditos japoneses que investigaron cuidadosamente la cuestión de la autoría y llegaron a esta opinión. Y al final concluyeron que sí hay una pregunta acerca de que si Maitreya fue una persona histórica. Si no consideramos a Maitreya como una persona histórica, el fundador de la tradición Yogacharya o de la escuela solamente, si decimos que es una persona histórica, puede ser Maitreya. Si no es, porque no es una persona histórica, lo sostienen ellos, entonces tendría que ser Asanga. Así, entre estos 2 estudiosos, uno de los 2 estudiosos sostiene que Maitreya
No es más que una visión que se le apareció a los practicantes, a aquellos yogis que practicaban el dhyana. Y cuando escribieron sus experiencias, ellos no lo escribieron en primera persona. Esto es lo que pienso. Gracias a su meditación de dhyana, el poder que desarrollaron, ese poder especial y las capacidades extraordinarias que desarrollaron, tomaron aquella como base y escribieron estas cosas. No lo escribieron tomando sus propios pensamientos como base. Así que en sí no escribieron sus propias ideas. Y el poder a esta práctica de yoga se le llamó Maitreya. Le llamaron a este poder Maitreya. Y si lo llamaron así, está bien. Así que no necesariamente tenemos que pensar que Maitreya es una persona en sí, sino que es un poder que surge del poder de la meditación dhyana. Y si le podemos dar el nombre a este poder Maitreya, no hay ningún problema con eso. Y no hay ningún fallo en decir esto, ¿no? De este poder superior. Si miramos esto desde una perspectiva científica, podría parecer ciencia ficción. Pero las experiencias de las personas que realmente practican no son como las experiencias de los que no lo hacen. Y lo que identifican como la realidad actual no es lo mismo. Esencialmente no pueden entender las experiencias de los practicantes de dhyana, de los yogis, las personas comunes. La forma en que una persona practica entiende la naturaleza real y la forma en que una persona que no practica lo entiende no es lo mismo. Porque nosotros los seres comunes pensamos que todo que aparece a través de nuestras sensaciones, conciencias sensoriales son diferentes a nosotros. Pero los practicantes de la percepción yógica, lo que ellos perciben es de verdad actual o directamente cognición, y por eso pueden decir que esto es la verdad. Y por eso es difícil decir esto es verdad y esto no. Pero cuando se describe quién es el autor, quién es el autor de estas cosas, es diferente. Desde un punto de vista mundano, pensemos que tiene que ser una persona que es real, hecha de carne y hueso. Y pienso que es el punto de disputa, la gran disputa. Pero si no tomamos nuestras experiencias comunes como la base de este debate, entonces es completamente diferente. Si tenemos una visión, si Asanga tiene una visión de Asanga, si Asanga tiene una visión de Maitreya que va al cielo de Tushita, esa es una situación completamente diferente a la base de experiencias que nosotros podemos tener. No es algo que nos puede suceder con nuestras percepciones comunes. Si no tomamos nuestras percepciones comunes en esta conversación, entonces tenemos un debate simplemente que hay una persona que en sí existió históricamente o no. Si queremos entender la conexión entre Maitreya y Sangha, lo primero que tenemos que entender quién fue el autor del ornamento de los sutros. Pero todavía no lo sabemos. Han transcurrido muchas décadas desde que este debate se originó y no hay un consenso. Por otra parte, si en lo que respecta a la autoría de distinguir los fenómenos y el dharmata, y a cuándo fueron escritos, el erudito japonés Noriaki Hakamaya sostiene que este texto fue compilado posteriormente
no probablemente por Maitreya, sino por sus discípulos. Esta es su opinión. Y hay algunos eruditos japoneses que apoyan esta postura. Y la razón es, esta afirmación está relacionada con el término la visión de la transformación. Este término, visión de la transmisión, no aparece en otro Dharma de Maitreya. Así que por eso postulan que pudo haber sido posteriormente que se escribió. Y no necesito hablar mucho de esto ahora, pero en resumen, muchos académicos han investigado mucho y han escrito mucho, por lo que ahora más que unos pocos académicos sostienen que distinguir los fenómenos y Dharmadhata fue una obra posterior. Y por lo tanto, muchos de ellos no aceptan que fueron escritos por Maitreya. Y bueno, quiero darles un resumen de la investigación sobre Maitreya. Si no tenemos un resumen, entonces no es fácil para nosotros sostener tantos detalles en la mente. Entonces es importante darles un resumen. Si yo fuera el oyente, estuviera durmiendo, pero yo soy el que estoy hablando. No me puedo dormir. A ver, para resumir la investigación sobre Maitreya, el primer punto es si el protector Maitreya fue un personaje histórico o no. Todavía no hay una conclusión. Segundo, existe un debate sobre si el autor de los niveles del Yogacara fue Maitreya o Asanga. Todavía existe una disputa. El tercer punto es los niveles del Bodhisattva de los niveles del Yogacara son anteriores al ornamento de los sutras. Bueno, esto sí ya está establecido. El cuarto, si el primero fue de Asanga y el segundo de Maitreya. O sea, si los niveles de Yogacara fue escrito por Asanga y el ornamento de los sutras por Maitreya. ¿Cómo se puede explicar esto basándonos en las fechas? El quinto punto es muchos académicos contemporáneos aceptan, muchos, no sé, no sé cuántos. Un momento, tengo que cambiar esto un momento. ¿Qué pasó? Pues muchos académicos contemporáneos aceptan que los niveles del Yogacara no fueron escritos por un solo autor, sino por varias personas en colaboración. El sexto punto, pues existe un debate sobre la autoría del ornamento de los sutras. Y actualmente hay 4 posiciones diferentes que he mencionado. Séptimo punto, muchos académicos sostienen que distinguir fenómenos y Dharmadhata fue una obra posterior y no fue escrita por Maitreya. Este fue el resumen. Creo que es suficiente por ahora y ahora vamos a tener nuestras plegarias de conclusión.
Jai